Desde los albores de la humanidad, los hombres y mujeres han mirado con asombro y desconcierto las marcas que aparecen en la piel al nacer, llamadas manchas de nacimiento, cicatrices congénitas, lunares extraños o malformaciones. Para la ciencia no son más que alteraciones de la pigmentación, caprichos de la genética o simples irregularidades cutáneas. Sin embargo, para aquellos que se adentran en los misterios del espíritu, estas huellas son mucho más que un accidente biológico. Son señales silenciosas que revelan lo que nuestra memoria consciente no logra recordar. Son inscripciones grabadas en el cuerpo físico, pero que tienen su origen en planos más profundos, en dimensiones donde el alma lleva consigo los ecos de lo que fue, de lo que vivió, y muchas veces de lo que aún no ha logrado sanar. Imagina a un niño que nace con una cicatriz marcada en el hombro, como si hubiese recibido un corte violento en una batalla que nunca libró en esta vida. O a una mujer que carga en el cuello una mancha oscura con la forma de una soga, a pesar de nunca haber tenido contacto con la violencia. Estas imágenes despiertan un escalofrío porque nos invitan a pensar que lo invisible se manifiesta en lo visible, que las historias del pasado se imprimen en el presente como un libro abierto que se resiste a ser olvidado. Lo inquietante no es solamente la forma de estas marcas, sino las coincidencias que se repiten una y otra vez en los relatos de aquellos que han explorado los recuerdos más allá del umbral de una sola vida. El investigador Ian Stevenson documentó cientos de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Muchos de ellos no solo relataban muertes violentas o accidentes fatales, sino que además llevaban en sus cuerpos marcas de nacimiento en los mismos lugares donde decían haber recibido disparos, cuchilladas o quemaduras. Stevenson observó que estas señales coincidían con los relatos de muertes en otras vidas, como si la piel cargara el eco de los últimos instantes vividos. Lo que la ciencia tradicional no logra explicar, la espiritualidad lo entiende como la persistencia de la memoria del alma que al reencarnar imprime en el cuerpo físico la huella de lo que aún vibra en su periespíritu. El periespíritu, según el espiritismo, es el cuerpo sutil que conecta el espíritu con la materia. Es en él donde se registran las experiencias más intensas, tanto de gozo como de sufrimiento. Cuando un trauma es tan profundo que sacude la esencia del ser, queda grabado como una cicatriz energética. Y cuando el alma retorna a una nueva existencia, esas huellas invisibles pueden materializarse en el cuerpo físico en forma de marcas de nacimiento, malformaciones o incluso dolencias inexplicables. De esta manera, lo que la ciencia llama casualidad, los estudios espirituales reconocen como memoria cristalizada en la carne. Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, fue uno de los médiums que más se adentró en este enigma. En sus lecturas, realizadas en estado de trance, Cayce afirmó en numerosas ocasiones que muchas enfermedades crónicas, fobias y marcas de nacimiento eran consecuencia directa de vidas pasadas. Según sus revelaciones, el alma no olvida los traumas sufridos, heridas de guerra, ejecuciones, accidentes, quemaduras, todo permanece en la memoria espiritual y se manifiesta en nuevas encarnaciones. Cayce explicó que la energía del trauma queda anclada en el campo sutil del espíritu, y al descender nuevamente a la materia, esa vibración se traduce en una señal visible en la nueva forma corporal. Para él, estas marcas eran tanto advertencias como recordatorios, invitaciones a mirar hacia adentro y reconocer que la vida no empieza en el nacimiento ni termina con la muerte. Un ejemplo citado en sus lecturas es el de personas que temían intensamente al fuego sin haberlo experimentado en la vida actual. Cayce revelaba que esas almas habían perecido en incendios o ejecuciones pasadas y que las marcas en sus cuerpos, ya fueran manchas rojizas, sensibilidad extrema de la piel o cicatrices inexplicables, eran vestigios de esas tragedias. Para él, nada ocurría por casualidad. Cada señal en el cuerpo estaba íntimamente conectada a un aprendizaje pendiente, a una herida espiritual aún abierta que buscaba cicatrizar a través de la experiencia en la vida presente. La combinación de los estudios clínicos de Stevenson y las revelaciones mediúmnicas de Cayce abre un panorama inquietante. Nos hace pensar que cada marca de nacimiento
podría ser un mapa cifrado de nuestra historia oculta, un lenguaje secreto que el alma imprime en la carne. No se trata solo de heridas físicas heredadas de otras existencias, sino también de emociones congeladas en el tiempo, de miedos que aún palpitan, de traumas que se resisten a desaparecer. El cuerpo, entonces, no es solo materia, es testimonio vivo de una memoria invisible que se manifiesta a través de símbolos y señales. Existen también testimonios de personas que, bajo regresión hipnótica, recordaron escenas de muertes violentas y, al despertar, comprendieron por qué llevaban ciertas marcas en la piel. Una mujer que relataba haber sido atravesada por una lanza en el abdomen en otra vida, reconoció en su actual cicatriz congénita la huella exacta de aquel impacto. Otro hombre, que aseguraba haber sido ejecutado por ahorcamiento, presentaba desde niño una mancha oscura rodeando su cuello, como el recuerdo silencioso de la soga que le arrebató la vida. Estas experiencias, lejos de ser simples coincidencias, parecen formar parte de un patrón universal. Lo que la mente olvida, el espíritu lo graba, y lo que el espíritu graba, el cuerpo lo traduce. De este modo, las marcas de nacimiento dejan de ser meros detalles estéticos para convertirse en símbolos cargados de misterio. No son adornos caprichosos de la biología, sino huellas profundas que revelan lo que no recordamos conscientemente. Son cicatrices del alma proyectadas en la materia, llaves que abren puertas hacia lo desconocido, hacia esas historias invisibles que siguen latiendo en silencio, esperando ser comprendidas. Cicatrices en el alma, el peso del karma. Existen heridas que la carne no muestra, pero que se sienten como un peso invisible que acompaña al ser durante toda su existencia. Son las cicatrices del alma, aquellas que no pueden cubrirse con vendas ni desaparecer con el paso del tiempo. Estas marcas profundas son las huellas de acciones pasadas, de errores cometidos, de dolores infligidos a otros y también a nosotros mismos. La tradición espiritual las llama karma, una ley universal que no actúa como castigo, sino como equilibrio inquebrantable. Cada acto genera una consecuencia. Cada herida infligida regresa en forma de lección. Cada lágrima derramada se transforma en una deuda que el alma debe saldar tarde o temprano. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, explicó que las existencias sucesivas son necesarias para que el alma alcance la perfección. Nadie escapa a los efectos de lo que ha sembrado. Según las enseñanzas espíritas, las marcas que a veces nacen en el cuerpo son apenas la superficie de algo más hondo, la manifestación material de cicatrices que ya existían en el periespíritu, ese cuerpo sutil que transporta la memoria del espíritu a través de las reencarnaciones. Así, cuando un alma regresa al mundo físico, carga consigo no solo recuerdos y tendencias, sino también las vibraciones de sus actos anteriores, que pueden materializarse en enfermedades, limitaciones físicas y señales visibles. Imaginemos un alma que en otra vida abusó de la fuerza, que hirió con violencia a quienes no podían defenderse. En su siguiente existencia, ese espíritu puede renacer con limitaciones en sus brazos o con temblores que le recuerden la fragilidad de la carne. No es un castigo divino, sino un aprendizaje impuesto por la propia ley de causa y efecto. Quien usó la fuerza de forma equivocada debe aprender a vivir con la impotencia para comprender el valor del respeto y la humildad. De la misma manera, alguien que cegó la vida de otro puede renacer con problemas de visión o con una marca en los ojos, como un recordatorio de lo que un día arrebató. Kardec sostenía que las dolencias congénitas, los sufrimientos tempranos y las limitaciones físicas tienen un sentido dentro del plan reencarnatorio. En las comunicaciones mediúmnicas que él mismo recogió, los espíritus revelaban que esas condiciones son pruebas necesarias para el progreso del alma, medios de expiación o de aprendizaje profundo. Es decir, cada cicatriz del alma encuentra su reflejo en la vida material como un instrumento pedagógico. Y lo que puede parecer una injusticia, en realidad es el lenguaje secreto de la justicia universal, que no condena, sino que enseña con precisión implacable. Lo más inquietante es que esas cicatrices no se limitan al cuerpo. Muchas veces se expresan en forma de miedos inexplicables, repulsiones, fobias que parecen no tener causa lógica en la vida actual.
Una persona que siente pánico al agua sin haber tenido un accidente previo puede haber experimentado la muerte por ahogamiento en una existencia pasada. Un niño que se sobresalta con el sonido de disparos pudo haber perecido en medio de una guerra. Estas impresiones son heridas energéticas, memorias incrustadas en el alma que persisten más allá de la muerte y buscan resolverse en nuevas experiencias de vida. Las enseñanzas espíritas también hablan de los lazos que tejemos con otras almas. Cuando alguien hiere profundamente a otra persona, esa deuda no desaparece al morir. El vínculo permanece, y ambos espíritus pueden reencontrarse en nuevas encarnaciones, unidos por el magnetismo del karma. Muchas relaciones conflictivas, marcadas por odio, resentimiento o dolor, son en realidad el escenario donde se repiten antiguas historias para ser finalmente resueltas. Así, el alma herida vuelve a encontrarse con aquel que la hirió, no por azar, sino porque la ley de causa y efecto los reúne nuevamente para que aprendan lo que antes no comprendieron. En este proceso, las cicatrices invisibles del alma se convierten en el punto de partida de nuevas pruebas. Allan Kardec explicaba que nadie renace con sufrimientos innecesarios. Cada circunstancia, cada limitación y cada marca tiene un propósito dentro de la evolución espiritual. La vida presente, con todos sus desafíos, es como una página en blanco donde se reescriben las deudas del pasado, y aunque a menudo parezca un peso insoportable, es en realidad la oportunidad de transformar la herida en sabiduría. Muchos médiums han descrito en estados de clarividencia cómo los espíritus desencarnados llevan consigo esas cicatrices energéticas. Ven en ellos manchas oscuras, deformaciones en su periespíritu, zonas que revelan los puntos donde sufrieron en otras vidas o donde aún conservan las huellas de sus errores. Y al reencarnar, esas mismas zonas se transforman en marcas visibles o en fragilidades físicas. Es como si la carne se convirtiera en un lienzo donde el espíritu plasma sus memorias ocultas, obligando al individuo a enfrentarse a su historia más profunda. Estas cicatrices del alma también se manifiestan en el carácter. Una persona que siente una compasión inmensa por los animales pudo haber abusado de ellos en el pasado y ahora busca redimirse. Alguien que teme profundamente a la soledad pudo haber causado abandono a otros y ahora experimenta el dolor desde el otro lado. Cada tendencia, cada inclinación, cada emoción inexplicable puede ser la voz de esas cicatrices que claman por ser comprendidas. El peso del karma no es, por lo tanto, una cadena que condena eternamente, sino una fuerza que empuja al alma hacia el equilibrio. La justicia cósmica no se deleita en el sufrimiento, sino que utiliza el sufrimiento como herramienta de enseñanza. Y en cada marca, en cada dolor, en cada miedo sin causa aparente, late la memoria de lo que hemos sido y la posibilidad de transformarnos en algo distinto. El alma herida no está destinada a sangrar eternamente, pero hasta que aprenda, seguirá llevando consigo las cicatrices que le recuerden el precio de sus actos pasados. Historias que el cuerpo susurra. El cuerpo humano es un libro abierto, aunque escrito en un idioma que muy pocos se atreven a descifrar. Cada marca de nacimiento, cada lunar extraño, cada cicatriz inexplicable es como una palabra de un relato oculto, un fragmento de una historia que no pertenece a esta vida, sino a existencias anteriores. Esas historias que el cuerpo susurra en silencio son tan antiguas como el alma misma, y aunque la mente consciente las desconozca, se manifiestan con una precisión inquietante en la piel, en los huesos, en las dolencias que nos acompañan como un eco persistente. Existen relatos documentados que estremecen a quien los escucha. Niños muy pequeños que, al ser interrogados sobre sus vidas pasadas, señalan con sus diminutos dedos las marcas de nacimiento en su cuerpo y explican, con asombrosa claridad, que allí recibieron una herida mortal. Una niña en Turquía que aseguraba haber sido asesinada con un cuchillo en la garganta y que nació con una cicatriz congénita idéntica a una herida de corte en ese mismo lugar. O el caso de un niño en la India que afirmaba haber muerto de un disparo en la cabeza y cuya marca en la frente parecía un orificio de bala. Estos relatos no se limitan a lo anecdótico. Sus detalles, investigados por especialistas, coinciden con hechos históricos como si el cuerpo llevara consigo los archivos de la muerte y los mostrara sin pudor.
Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía, afirmaba que el ser humano es un compuesto de varios cuerpos sutiles, físico, astral, mental y espiritual. Para ella, el cuerpo físico es apenas la capa más externa de una compleja arquitectura energética. Según sus enseñanzas, las experiencias intensas, especialmente las traumáticas, dejan una impronta profunda en el cuerpo astral, el cual actúa como un molde sobre el que se forma el cuerpo físico en la nueva encarnación. De esta manera, si un alma sufrió una herida fatal en otra vida, esa impresión persiste en el cuerpo astral y al momento de nacer nuevamente, se traduce en una marca visible en la carne. Blavatsky lo llamaba la memoria de la materia sutil, una memoria que nunca se pierde y que susurra su verdad a través de las formas y señales del cuerpo. Imaginemos a un hombre que en el siglo pasado murió en un incendio. El fuego abrazó su piel y le dejó un trauma tan profundo que el recuerdo quedó grabado en su cuerpo astral como una cicatriz ardiente. Cuando ese espíritu volvió a encarnar, lo hizo con manchas rojizas en la piel, parecidas a quemaduras, aunque ningún médico lograra encontrar explicación biológica coherente. Este fenómeno, descrito tanto en estudios científicos como en visiones mediúmnicas, refleja la exactitud con la que el alma proyecta sus historias pasadas sobre la materia. Las historias que el cuerpo susurra no siempre se limitan a lo visible. También se manifiestan como dolores crónicos sin causa aparente, como fragilidades físicas persistentes o como zonas del cuerpo excesivamente sensibles. Una mujer que nunca sufrió accidentes puede sentir un dolor constante en las costillas y bajo hipnosis regresiva descubrir que en una vida pasada fue apuñalada en ese mismo lugar. Un niño puede nacer con dificultades para caminar y en visiones espontáneas relatar que fue un soldado que perdió sus piernas en batalla. Lo extraordinario es que estas percepciones no son fruto de la fantasía. Cuando se investiga a fondo, surgen coincidencias históricas que desafían toda explicación lógica. Blavatsky sostenía que el alma no solo carga con recuerdos, sino también con vibraciones. Cada emoción, cada pensamiento y cada acción deja una huella energética que, acumulada a lo largo de las vidas, se convierte en lo que ella denominaba karma impreso. Este karma no se expresa únicamente en el destino externo, sino también en la propia biología. Así, el cuerpo se convierte en el lienzo donde se dibujan las historias que el alma aún no ha resuelto. Las marcas visibles son apenas símbolos de una red mucho más compleja de energías invisibles que nos envuelven y que determinan en gran parte nuestra experiencia de vida. Lo estremecedor es que, en muchos de estos casos, el cuerpo parece hablar un idioma de advertencias. Una marca en el cuello que coincide con el miedo asfixiante a los lugares cerrados. Una cicatriz congénita en el abdomen acompañada de sueños recurrentes de heridas. Un lunar oscuro en la frente unido a fobias incontrolables al contacto físico en esa zona. El cuerpo no miente. Lo que la mente borra, el cuerpo lo recuerda. Lo que el alma no logra sanar, el cuerpo lo traduce en símbolos que atraviesan la razón. Numerosos médiums, al observar el periespíritu en trance, describen ver en él las cicatrices de muertes pasadas, manchas negras, grietas, deformidades sutiles que se proyectan sobre el cuerpo físico como lunares, manchas de nacimiento o fragilidades congénitas. Según sus testimonios, esas marcas son como gritos mudos del espíritu, señales que claman por atención. El cuerpo, en este sentido, no es un enemigo ni una prisión. Es un mensajero fiel que transmite, a través de su lenguaje enigmático, los relatos más ocultos de la existencia. En los relatos más antiguos de la tradición esotérica ya se reconocía esta conexión. En Egipto, las marcas de nacimiento eran vistas como símbolos de vidas anteriores y se les atribuía significados sagrados. En la India, las cicatrices congénitas eran interpretadas como vestigios de karmas previos. Y en las enseñanzas de Blavatsky, el eco de estas visiones antiguas se unía con la modernidad de su doctrina. Lo que está escrito en el cuerpo es apenas el reflejo de lo que ya está escrito en la eternidad del alma. Así, cada señal física se convierte en un relato, cada lunar en una palabra, cada cicatriz en una frase que forma parte de una historia mayor. El cuerpo no calla, susurra constantemente. Y en sus susurros,
que parecen apenas detalles triviales, se esconde la verdad estremecedora de lo que fuimos, de lo que vivimos y de lo que aún late en las profundidades invisibles de nuestra memoria espiritual. El miedo como puerta al pasado. El miedo, esa sensación que oprime el pecho, acelera el corazón y nubla la razón, no siempre es producto del presente. A menudo es un eco de lo que ocurrió en otro tiempo, en otra vida, en otro escenario donde el alma conoció el dolor, la pérdida o la muerte. Lo aterrador es descubrir que esos temores aparentemente inexplicables, el vértigo ante la altura, el pánico al fuego, la angustia frente al agua profunda, no nacen del azar, sino que son las llaves de puertas antiguas que el alma dejó entreabiertas. Allí, en el umbral de esos recuerdos que intentamos ignorar, el miedo se convierte en un guardián oscuro, pero también en una revelación. Aura Celeste, reconocida médium argentina, relataba en sus escritos y conferencias que los miedos irracionales son en realidad memorias atrapadas en el subconsciente espiritual. Según ella, el espíritu guarda imágenes tan intensas de su pasado que éstas se filtran a la mente consciente en forma de terrores incomprensibles. Para Aura Celeste, enfrentarse a un miedo no era solo superar una debilidad emocional, sino entrar en contacto con un archivo secreto del alma. Cada pánico es, en sus palabras, la huella vibratoria de una experiencia inconclusa que exige ser reconocida y liberada. Un ejemplo estremecedor se encuentra en los relatos de personas que sienten una angustia incontrolable frente a objetos punzantes. Al indagar en regresiones espirituales, muchos descubrieron que murieron atravesados por lanzas, cuchillos o espadas en vidas anteriores. Del mismo modo, quienes tiemblan al escuchar el rugido de un incendio pudieron haber perecido entre llamas, atrapados en una tragedia que la memoria consciente olvidó, pero que el alma grabó con fuego eterno. El miedo no surge entonces como un capricho psicológico. Es la memoria del dolor traducida en emociones que paralizan. Aura Celeste afirmaba que el aura humana, ese campo energético que rodea y refleja el estado del espíritu, conserva también las impresiones del miedo. En sus visiones, describía auras densas, oscurecidas en tonos grises o violáceos, alrededor de las personas dominadas por fobias intensas. Según sus observaciones, estas tonalidades eran el reflejo de recuerdos traumáticos que no habían sido resueltos. De esta manera, el aura se convierte en un lienzo donde se dibuja la historia secreta de cada alma, revelando que los miedos no solo habitan en la mente, sino en la misma energía vital que nos rodea. Lo inquietante es que los miedos heredados del pasado no se limitan a una sensación pasajera. A menudo condicionan el destino. Quien teme al mar evita toda experiencia relacionada con el agua, aunque su vida actual no justifique ese rechazo. Quien sufre de claustrofobia no puede permanecer en lugares cerrados, como si reviviera en cada encierro la desesperación de haber muerto atrapado en otro tiempo. Estos temores son cadenas invisibles que atan al espíritu y le impiden vivir con plenitud, pero al mismo tiempo son mensajes ocultos que, si se descifran, muestran la raíz de nuestra historia más antigua. Relatos recogidos por médiums como Aura Celeste narran casos de pacientes que, al revivir sus miedos en estados de trance, encontraron la explicación exacta de sus angustias. Una mujer con pavor a los caballos descubrió que en otra vida había sido arrollada por uno en plena batalla. Un joven con miedo irracional a la oscuridad recordó en regresión haber sido asesinado de noche en medio de un bosque. Estos relatos conmueven no solo por su crudeza, sino por la manera en que explican lo inexplicable. El miedo, lejos de ser un enemigo, se revela como un portal hacia memorias que yacen ocultas bajo capas de olvido. La tradición espiritual enseña que enfrentarse al miedo no es únicamente un acto de valentía, sino un proceso de sanación del alma. Aura Celeste explicaba que, al reconocer el origen de un temor, el espíritu comienza a liberar la energía atrapada. El miedo entonces cumple un doble papel. Protege al individuo de repetir el dolor, pero también lo conduce, como un faro sombrío, hacia la raíz de ese sufrimiento. Allí, en el núcleo de la fobia, se encuentra la historia que el alma aún necesita comprender. Incluso los sueños están atravesados por estas memorias. Muchas pesadillas recurrentes son reproducciones de muertes pasadas, caídas al vacío,
persecuciones, encierros, ahogamientos. El soñador despierta con el corazón acelerado, incapaz de explicar el origen de su angustia, pero en el lenguaje espiritual, esas visiones son fragmentos de historias antiguas que emergen en la frontera del sueño para recordarnos lo que no hemos sanado. El miedo se convierte así en un narrador enigmático que repite, noche tras noche, la misma advertencia. Las enseñanzas de Aura Celeste también insisten en que el miedo no se disuelve con la represión, sino con el reconocimiento. El espíritu que niega sus terrores solo prolonga el eco de su pasado. En cambio, aquel que escucha lo que el miedo susurra comienza a descifrar los símbolos de su propia existencia. Así, una fobia deja de ser un simple trastorno para convertirse en un mapa secreto, una señal que apunta hacia un capítulo olvidado de la biografía eterna del alma. El miedo, entonces, no es únicamente un obstáculo, sino un guardián de secretos. Es la vibración del pasado que se filtra en el presente, la sombra que nos acompaña en silencio, el recordatorio de que somos más antiguos de lo que creemos. Cada temor profundo es una puerta cerrada, pero también una invitación a mirar detrás de ella, hacia esos mundos invisibles donde el alma aún grita lo que la carne calla. Y es en ese susurro oscuro donde descubrimos que el miedo no nos pertenece del todo. Es la voz de nuestras vidas pasadas, resonando con fuerza en la penumbra de nuestro ser. ¿Cómo leer las huellas del alma? El cuerpo guarda cicatrices visibles, pero el alma, en su silencio, conserva marcas aún más profundas. Leer las huellas del alma no es un arte reservado a unos pocos iluminados. Es un lenguaje universal, aunque envuelto en misterio, que revela el recorrido de cada espíritu a través de sus múltiples existencias. Esas huellas no se perciben con los ojos comunes, sino con la sensibilidad que brota de la intuición, de la espiritualidad y del contacto con lo invisible. Y aunque invisibles a la mirada superficial, ellas se expresan en gestos, emociones, fobias, talentos inexplicables y muchas veces en los dramas repetidos que se encadenan a lo largo de la vida. Chico Xavier, el médium brasileño más célebre del siglo XX, dedicó gran parte de sus mensajes psicografiados a explicar cómo el alma plasma en el cuerpo y en el destino sus experiencias pasadas. Según él, el periespíritu, esa envoltura sutil que conecta al alma con el cuerpo físico, actúa como un registro vivo de todo lo vivido. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción se graban en esa estructura energética que funciona como una memoria eterna. Y cuando llega el momento de una nueva encarnación, el periespíritu moldea el cuerpo físico siguiendo las huellas que ya lleva impresas. Así, un lunar puede ser el eco de una herida fatal, una voz quebrada el reflejo de un grito de dolor antiguo y una enfermedad recurrente la señal de un aprendizaje no resuelto. Lo inquietante es que esas huellas no solo se muestran en el cuerpo, sino también en la conducta y en el carácter. Chico Xavier contaba casos de niños que al nacer traían una sabiduría inesperada o un talento que desbordaba la lógica. Pianistas que jamás habían estudiado música, pero tocaban con maestría. Poetas que componían versos complejos sin conocer la métrica. Médicos que desde pequeños sentían una atracción inexplicable por curar. Según sus enseñanzas, estos dones no eran regalos del azar, sino huellas del alma, destellos de conocimientos adquiridos en vidas anteriores que reaparecían como señales luminosas. Leer las huellas del alma, por tanto, implica observar más allá de lo evidente. No se trata solo de descifrar marcas físicas, sino de escuchar las emociones que emergen sin explicación. Un miedo intenso al agua, por ejemplo, puede ser leído como la memoria de un naufragio. Una aversión irracional a ciertos lugares o personas puede reflejar heridas espirituales de antiguos encuentros. Y del mismo modo, una pasión inmediata por un oficio, un idioma o un país puede ser la señal de una conexión ancestral que el alma reconoce en lo profundo de su ser. Chico Xavier también hablaba de cómo los sueños son ventanas hacia estas huellas. Durante el sueño, decía, el alma se libera parcialmente del cuerpo y entra en contacto con el plano espiritual, donde revive fragmentos de su historia. Por eso, tantas personas sueñan con muertes violentas, con persecuciones o con paisajes desconocidos
que se sienten extrañamente familiares. En esas visiones oníricas, las huellas del alma se muestran sin filtros, como un espejo del pasado que el espíritu aún conserva. Cada sueño, entonces, es una página que, si se interpreta con sensibilidad, revela los capítulos olvidados de nuestra eternidad. Los médiums, en particular, han sido descritos como lectores de esas huellas. Chico Xavier explicaba que, al entrar en trance, muchos podían ver en el periespíritu las marcas invisibles, grietas, manchas, heridas o deformidades que narraban la historia del alma. Allí estaba la explicación de tantas enfermedades sin causa física, de tantas dolencias hereditarias que no obedecían a la genética, sino a la memoria espiritual. Y en sus cartas psicografiadas, transmitidas desde el más allá, se repetía una advertencia: nada en la vida es casualidad. Cada detalle, desde una cicatriz hasta un encuentro inesperado, es parte de un tejido mayor donde las huellas del alma guían el destino. Lo que hace estremecer es comprender que incluso nuestras relaciones llevan inscritas estas señales. Las atracciones intensas, los amores a primera vista, las enemistades que surgen sin motivo aparente, todo eso son huellas del alma que nos conectan con quienes ya compartimos historias pasadas. Chico Xavier relataba que muchos reencuentros en la vida actual son pactos firmados en el mundo espiritual, impulsados por deudas kármicas o por la necesidad de reparar lo que quedó inconcluso. Así el alma graba no solo las experiencias individuales, sino también los vínculos, y los trae de vuelta en nuevas formas, como si insistiera en que el aprendizaje debe completarse. Leer las huellas del alma, entonces, es una forma de escuchar la voz de lo invisible, es comprender que las enfermedades, los miedos y los dones no son casualidades, sino símbolos. Es reconocer que la biografía humana no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte, sino que se extiende más allá, como un río eterno cuyas aguas dejan marcas en cada piedra que tocan, y cada uno de nosotros, en silencio, lleva inscritas esas marcas que narran lo que fuimos, lo que somos y lo que aún estamos destinados a ser. Chico Xavier sostenía que, al observar estas señales con atención, uno podía descubrir la pedagogía divina que rige la vida. Cada marca es una lección, cada miedo una advertencia, cada talento un recordatorio de lo que ya fue conquistado. Nada en el alma está perdido, todo queda registrado como huella luminosa o sombría, y esas huellas nos acompañan inexorables en cada renacimiento. Así, aprender a leerlas no es solo un acto espiritual, sino un despertar a la profundidad de nuestra propia eternidad. La revelación final: tu cuerpo es tu memoria. El cuerpo humano no es solo un conjunto de huesos, músculos y órganos que sostienen la vida, es también un libro abierto, un manuscrito silencioso escrito con el lenguaje del tiempo. Cada lunar, cada cicatriz, cada dolencia inexplicable constituye una palabra en ese relato profundo, donde la memoria del alma se hace carne. Brian Weiss, psiquiatra norteamericano y pionero en las terapias de regresión a vidas pasadas, afirmó en múltiples ocasiones que el cuerpo conserva las memorias del espíritu y que esas memorias se expresan incluso cuando la mente consciente las niega. A través de miles de pacientes, Weiss descubrió que los síntomas físicos, las fobias intensas y las marcas corporales eran, en muchos casos, recuerdos ocultos que emergían desde la eternidad. En sus investigaciones clínicas, Weiss relató historias que estremecen. Pacientes con dolores crónicos que ningún médico podía explicar, al ser sometidos a regresiones hipnóticas, revivían escenas de muertes violentas en vidas pasadas. Una mujer con un inexplicable dolor en la garganta descubrió que en otra existencia había sido ejecutada con una soga al cuello. Un hombre con pánico al fuego, incapaz de encender siquiera una vela, recordó que había perecido en un incendio durante la Edad Media. Y al revivir estos recuerdos y comprender su origen, muchos de ellos sanaban. El cuerpo entonces no era un traidor, sino un testigo fiel que mantenía la memoria viva de lo que el alma aún no había resuelto. Lo fascinante es que no solo las cicatrices físicas son reveladoras, sino también las enfermedades recurrentes y los bloqueos emocionales. Weiss narraba cómo ciertos traumas podían transmitirse de una vida a otra, cristalizándose en el cuerpo actual como una advertencia. Para él,
El cuerpo se convierte en un espejo del espíritu. Cuando el alma carga con culpas, miedos o deudas antiguas, el organismo las manifiesta en forma de dolencias, limitaciones o marcas visibles. Así, cada sufrimiento físico puede ser una pista, un código que invita a descifrar lo que realmente ocurrió en las profundidades del tiempo. En este sentido, el cuerpo es mucho más que una prisión del alma, es su archivo. No olvidemos que en la concepción espiritual, el periespíritu, esa capa energética que conecta lo físico con lo eterno, se impregna con cada experiencia vivida. Cuando el alma encarna nuevamente, ese molde invisible proyecta sobre el cuerpo físico las memorias acumuladas, dejando señales que no siempre comprendemos. Una malformación, una cicatriz de nacimiento o incluso un talento extraordinario pueden ser la marca tangible de un recuerdo que se rehúsa a desaparecer. Weiss observó, además, que los recuerdos del cuerpo se activan frente a estímulos específicos. Una melodía puede despertar lágrimas inexplicables. Un aroma puede evocar paisajes nunca vistos en la vida presente. Un lugar puede producir la extraña sensación de haber estado allí antes. Estas reacciones, lejos de ser coincidencias, son grietas en la barrera del olvido que permiten vislumbrar el archivo eterno del alma. El cuerpo responde, vibra, tiembla porque reconoce lo que la mente aún no entiende. En ese instante, lo físico se convierte en oráculo del pasado. En sus conferencias y libros, Brian Weiss insistía en que los pacientes que lograban comprender las huellas inscritas en su cuerpo experimentaban no solo alivio físico, sino también una profunda transformación espiritual. Al recordar las circunstancias de su muerte pasada, al reconocer a las almas que regresaban en su vida actual bajo nuevos rostros, comprendían que nada era casualidad, y entonces las marcas en la piel, los dolores silenciosos o las fobias irracionales dejaban de ser enigmas para convertirse en mensajes. El cuerpo no castiga, el cuerpo enseña. Existen relatos en los que la memoria corporal se expresa incluso en talentos espontáneos. Personas que jamás aprendieron un idioma, pero lo entendían con fluidez. Niños que podían tocar instrumentos complejos sin haber recibido instrucción alguna. Weiss veía en estos fenómenos la confirmación de que el cuerpo guarda, en lo más profundo de su ser, la herencia de lo aprendido en vidas anteriores. Cada músculo, cada nervio, cada célula parece recordar lo que la mente consciente olvida. El cuerpo se revela así como una biblioteca viviente donde el tiempo no destruye, sino que archiva. Lo más perturbador de estas revelaciones es descubrir que la memoria corporal no solo conserva lo bueno, sino también lo terrible. Muchos de los miedos que paralizan nacen de heridas antiguas que aún sangran en lo invisible. Pacientes que experimentaban ahogos repentinos sin causa médica hallaron en regresiones recuerdos de naufragios y tormentas. Otros, con ataques de pánico al estar rodeados de multitudes, revivían muertes en plazas o persecuciones públicas. El cuerpo reacciona con terror porque reconoce el escenario, aunque la mente lo niegue. El cuerpo en su silencio nunca olvida. El propio Weiss confesó que, a través de la hipnosis regresiva, aprendió a mirar a sus pacientes como portadores de historias milenarias, escritas en su carne y en su energía. Para él, la piel era un pergamino, los huesos eran columnas de memoria, y cada latido del corazón repetía ecos de lo que ya había sido vivido. Y en esa visión, el cuerpo humano no era un simple organismo biológico, sino una crónica espiritual, un testimonio vivo de que la vida no comienza en la cuna ni termina en la tumba. Así, en cada marca, en cada dolor y en cada sombra, el cuerpo revela lo que la eternidad intenta comunicarnos. Es un espejo que nunca miente, un guardián de secretos, una memoria que insiste en ser escuchada. Y cuando aprendemos a leer sus huellas, descubrimos que nuestro cuerpo no es un extraño, sino el mensajero más fiel de nuestra propia historia eterna. La vida, tal como la percibimos, es apenas un fragmento de un viaje mucho más amplio y profundo. Cada cicatriz, cada marca de nacimiento, cada miedo o talento inexplicable, es un recordatorio de que el alma nunca olvida. Nuestro cuerpo es el mapa donde se escriben las huellas de lo que fuimos, lo que somos y lo que aún debemos aprender.
Entender esto es aceptar que nada en nosotros es casualidad, que incluso el dolor y las sombras tienen un propósito en el tejido infinito de la existencia. Ahora, la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a mirar tu propio cuerpo y escuchar lo que tu alma intenta revelarte? Si cada marca es un mensaje y cada emoción un susurro del pasado, la verdadera revelación está en atreverte a descifrarlo. Observa tus huellas, explora tus miedos, profundiza en tus sueños y comparte este viaje. Porque quizá al hacerlo, no solo descubras quién has sido, sino también quién estás destinado a ser.